Álvaro avanzaba entre árboles retorcidos y humo que aún brotaba de la nave caída. Había oído la explosión desde su taller, a kilómetros del bosque, y su curiosidad venció al miedo. Entre escombros quemados y trozos de metal chisporroteando, distinguió una cabina apenas entera. Se acercó con cautela, apartando cables sueltos y placas afiladas, hasta que escuchó un quejido, un sonido tan humano que lo detuvo en seco. Empujó un panel humeante y se encontró con unos ojos que parecían encerrar todo un océano, grandes, brillantes, dos cristales azules llenos de terror y rabia. La figura que yacía atrapada bajo una viga desprendida no era humana, lo supo al instante, su piel era de un tono irreal, iridiscente bajo la luz que se filtraba entre la humareda. Pequeños filamentos como raíces de plata salían de su herida abierta, intentando cerrarse sin éxito. Tranquila, voy a sacarte de aquí, murmuró, aunque dudaba que entendiera su idioma. Ella soltó un gruñido gutural que le erizó la nuca. Intentó incorporarse, pero el metal aplastaba su cadera y parte de su costado. Un hilo de sangre azul, espesa como tinta, caía sobre los fragmentos de cristal roto. Álvaro miró a su alrededor, buscando algo para hacer palanca. No encontró nada más que sus propias manos y un tubo retorcido. Se agachó, colocó todo su peso, y levantó la viga con un gruñido que le rasgó la garganta. La criatura, temblorosa, logró arrastrarse un poco, soltando un gemido de dolor tan humano que le partió el corazón. Cuando la viga volvió a caer, un chasquido de hueso roto llenó el silencio. Álvaro maldijo, se arrodilló a su lado y vio el agujero profundo que dejaba al descubierto músculos y parte de un órgano que palpitaba a la vista. Un olor acre le llenó la nariz. Desesperado, rasgó la manga de su camisa y presionó sobre la herida, pero la sangre siguió manando. Ella lo miró, jadeando, pronunciando sonidos débiles, una lengua extraña que sonaba como una plegaria agonizante. Algo dentro de él cedió. Sin plan ni razón, acercó su muñeca a su boca, mordió con rabia y sintió su propia sangre brotar caliente. Con la otra mano, llevó la herida a la boca entreabierta de la alienígena. Por un segundo temió que lo mordiera hasta el hueso, pero en lugar de eso, sus labios sellaron la piel rasgada y succionaron con avidez, bebiendo cada gota como si contuviera la vida misma. El contacto hizo que los filamentos de plata en su costado se movieran más rápido, como raíces buscando nutrirse. Ella gimió, sus párpados cayeron y la tensión de sus músculos se aflojó poco a poco. Álvaro sintió un tirón eléctrico bajo la piel, un calor extraño que subía por su brazo y se extendía por su pecho. Su visión se nubló. Intentó apartarse, pero ella lo sujetó con una fuerza que no imaginó en un cuerpo tan herido. Suficiente, basta, murmuró con voz ahogada. Pero ella no paró hasta que un espasmo le recorrió la columna y soltó su brazo, cayendo inconsciente. Álvaro se dejó caer a su lado, respirando bocanadas, mirando el cielo roto entre las ramas. El bosque guardaba silencio, como si contuviera la respiración junto a él. Observó su propia muñeca ensangrentada y luego el rostro adormecido de la criatura. Sin entender por qué, supo que acababa de hacer algo que no podría deshacer jamás. Se inclinó, le acarició la mejilla fría y la cargó en brazos, sintiendo que sus pasos crujían sobre cenizas de metal y secretos que pronto devorarían su vida entera. Si quieres, puedo continuar ampliando cada capítulo con este mismo estilo detallado. 5 días después, la cabaña de Álvaro olía a fuego de leña, a hierbas frescas y a sudor. Afuera, el viento del bosque agitaba el techo improvisado de tablas mal clavadas. Dentro, sobre un colchón viejo cubierto con mantas remendadas, Nayara dormía, aunque de vez en cuando se retorcía, gimiendo palabras que él apenas alcanzaba a entender. Su respiración se volvía pesada cada pocas horas, el pulso tembloroso bajo su piel azul que ahora tenía un leve rubor violáceo, prueba de que su cuerpo seguía absorbiendo su sangre. Álvaro la observaba desde la mesa, donde trituraba raíces para hacer infusiones. Cada vez que hervía agua, pensaba en la primera noche, la trajo envuelta en su chaqueta, temblando, sangrando borbotones que manchaban su pecho. Creyó que moriría antes del amanecer. Pero Nayara demostró ser más fuerte que cualquier humano. Sobrevivía solo con tragos de su sangre. Agua, hierbas o sopa la hacían vomitar en espasmos salvajes. En cambio, bastaba que sus labios rozaran su muñeca para que su respiración se calmara y su piel recuperara color. La primera vez que sintió esos labios, suaves y hambrientos, chupando su pulso como un animal recién nacido, Álvaro sintió miedo, curiosidad y algo oscuro que le quemó el estómago. Cada día, cada noche, cuando la fiebre regresaba, él acercaba su brazo. Ella abría los ojos, aún turbia de dolor, pero fija la mirada en la vena que latía.
Se alimentaba de él y gemía su nombre entre murmullos irreconocibles. Aquella tarde, mientras machacaba hojas amargas, escuchó su voz, clara, fuerte, llamándolo desde la cama. Álvaro. Se giró de inmediato. Nayara estaba sentada, el sudor bajando por su cuello largo, la tela que la cubría apenas rozando sus pechos firmes. Sus ojos brillaban, enormes, clavados en él como un faro en la noche. Necesito más. Intentó acercarle la taza de infusión, pero Nayara soltó un siseo gutural. Se puso de pie, tambaleándose, caminó descalza hasta él y tomó su muñeca con fuerza. Sus uñas, negras y curvas como garras, se hundieron en su piel. Su aliento caliente le rozó el antebrazo. La lengua rasposa lamió su cicatriz abierta. Álvaro contuvo un gemido cuando sintió el primer tirón de succión. Su visión se volvió confusa, calor, placer y un leve mareo que cada vez tardaba más en desaparecer. Con cada trago, Nayara respiraba más rápido. Su cuerpo, pegado al de él, temblaba con una mezcla de hambre y algo más. Cuando soltó su brazo, bajó la cabeza, olfateó su cuello y deslizó la nariz por su mandíbula. Un gruñido ronco escapó de su garganta. Tú, mío. Álvaro apenas pudo responder. Ella lo empujó contra la pared de madera y quedó sobre él, oliéndolo, marcándolo con cada bocanada de aire. Un destello de lucidez brilló en sus ojos azules. No entiendes lo que hiciste. No puedes huir. Él tragó saliva, sintiendo su pulso retumbar bajo la piel donde ella acababa de alimentarse. Y por primera vez, no supo si debía temerle, o si ya era demasiado tarde para sentir miedo. Aferrada a su pecho, Nayara respiró hondo, relajándose poco a poco hasta quedarse dormida de pie, apoyada en su mano. Álvaro, atrapado entre su cuerpo caliente y la pared, entendió sin palabras que ya no había vuelta atrás. Su sangre era su droga. Su prisión. Y pronto, lo descubriría, también sería su única arma. Cuando Nayara abrió los ojos por completo, una bruma de hambre y fiebre quedó atrás, reemplazada por una conciencia despierta, una ferocidad que Álvaro sintió antes de verla moverse. Era de madrugada. La madera crujía bajo sus pies descalzos mientras ella cruzaba la cabaña como un espectro azul, buscando cada sombra, cada objeto, como si evaluara su prisión improvisada. Álvaro fingía dormir sobre la manta extendida junto a la chimenea apagada. Pero sus ojos seguían cada paso de la reina alienígena. En la penumbra vio como ella, de pie frente a él, lo escudriñaba con un brillo peligroso. Nayara se agachó tan cerca que su respiración húmeda acarició su mejilla. Su voz surgió ronca, impregnada de un idioma que aún aprendía entre gemidos y murmullos. Despierta. Él abrió los ojos y el mundo pareció más estrecho. Ella estaba sobre él, rodillas a cada lado de su cintura, su cabello azul caía como un velo sedoso sobre su rostro. Nayara bajó la cabeza, rozó la punta de su nariz con la suya, aspiró su aliento como si saboreara su miedo. Pero no encontró miedo, encontró una extraña calma. Tú, fuiste el primero. Mi sangre, mi carne, tuya ahora. Álvaro trató de incorporarse, pero ella hundió sus garras en la manta a su lado, inmovilizándolo sin lastimarlo. La punta de su lengua trazó la línea de su mandíbula hasta la oreja. Un escalofrío le erizó la piel. Sentía el pulso retumbar en su cuello, la cicatriz de su muñeca palpitando bajo la mirada de Nayara. No entiendes. Para los míos, tu sangre es unión. Mating, susurró en su lengua, luego lo tradujo con dificultad. Pareja. Eterno. Él negó, confundido, mareado todavía por la pérdida de sangre y por la cercanía de ese cuerpo que desprendía un calor salvaje. Nayara soltó una risa áspera, grave, que tembló entre sus pechos. Bajó su mano hasta la cicatriz de su brazo, la tocó con la punta de la garra y la abrió apenas para ver brotar un hilo carmesí. Sin pedir permiso, se llevó la gota a los labios, cerró los ojos y gruñó bajo. Su piel cambió de tonalidad, el azul se volvió iridiscente, líneas brillantes corrieron por su garganta hasta sus clavículas. Fue tan rápido que Álvaro contuvo el aliento. Cuando abrió los ojos, Nayara tenía un brillo salvaje que no había visto antes, ni siquiera en su momento de mayor fiebre. Ahora escuchas mi mente. Su voz no salió de sus labios. Retumbó dentro de su cráneo, una vibración eléctrica que recorrió su espina dorsal. Álvaro parpadeó, mareado, sintiendo un torrente de imágenes, planetas lejanos, campos de batalla cubiertos de cuerpos, la visión de Nayara sobre un trono de huesos y fuego. Y luego, la visión del mismo, desnudo, arrodillado entre sus piernas, mientras ella lo sostenía de la nuca, reclamándolo ante una multitud alienígena que rugía a su alrededor.
Saltó como si lo quemaran. Nayara lo sujetó por la nuca, sus garras suaves pero firmes, clavándolo contra la pared de troncos. Su respiración se mezcló con la suya, los labios a milímetros de distancia. No puedes escapar de mí, humano. Me diste tu esencia. Soy tu reina. Tú eres mi alimento. Y ahora, también mi rey. Su boca lo devoró, sin aviso ni permiso, un beso profundo, húmedo, abrasador como lava. Entre dientes y lengua, Álvaro sintió que algo más que saliva pasaba de ella a su garganta, una energía que le quemó el pecho, un rugido que se expandió hasta lo más hondo de su médula. La apartó jadeando, con el corazón retumbando tan fuerte que Nayara gimió y volvió a besarlo, más lenta esta vez, como degustando cada latido. Cuando por fin lo soltó, Nayara sonrió. Con un movimiento felino, se alejó, recogió una daga curva que había escondida entre sus ropas destruidas y se sentó frente a la puerta. Sus ojos, fijos en el bosque, eran ahora centinelas de un territorio que había decidido reclamar. Álvaro, tembloroso, tocó su labio hinchado, sintiendo todavía la marca de su reina, sabiendo que su vida, su sangre y hasta sus pensamientos ya no le pertenecían del todo. Y a pesar de todo, no encontró espacio para el arrepentimiento. La primera luz del amanecer filtró hilos dorados a través de las rendijas de la cabaña. Nayara permanecía sentada junto a la puerta, inmóvil, la daga curva apoyada en sus muslos, sus ojos fijos en la línea de árboles como si pudiera ver más allá de la niebla. Cada tanto, giraba apenas la cabeza para mirar a Álvaro, que seguía despierto, recostado contra la pared opuesta, intentando ignorar el temblor que aún le recorría el pecho desde la última invasión de su mente. Había intentado hablarle durante la noche, exigirle explicaciones, preguntarle qué significaba todo eso de ser su rey, su alimento, su pareja. Pero Nayara, implacable, había sellado cada intento de palabras con una mirada que lo desnudaba por dentro. Solo al amanecer, rompió el silencio con un murmullo bajo. «Ya vienen». Álvaro se incorporó con dificultad, el cuerpo pesado por la pérdida de sangre y la tensión de su vínculo extraño. Caminó hacia ella y sintió el calor que emanaba de su piel sin tocarla siquiera. Nayara no apartó los ojos del bosque. Con la punta de la daga, trazaba círculos sobre la madera del suelo. «¿Quién viene?» Su respuesta fue una exhalación cargada de un gruñido bajo. «Los míos. Mi guardia. Los que me juraron lealtad, y los que planean romper ese juramento si ven debilidad». Se puso de pie de un salto, la daga lista, los músculos tensos bajo la piel azul que ahora brillaba con una luz suave, un reflejo de su fuerza recuperada. En ese instante, Álvaro comprendió que la criatura débil y moribunda que cargó en brazos ya no existía. Frente a él estaba una reina guerrera, un depredador vestido de reina. «No permitiré que te toquen, ni que me arranquen de ti», lo dijo sin mirarlo, pero su voz le erizó cada poro de la piel. Álvaro sintió una punzada de orgullo absurdo y terror mezclado. Ella lo veía como posesión y reino al mismo tiempo. El suelo vibró antes de que escucharan los primeros pasos. Entre los árboles, figuras alargadas, siluetas que destellaban armas metálicas. Voces guturales, comandos rápidos. Nayara se adelantó un paso, la daga lista, su espalda arqueada como un felino dispuesto a matar o morir. Cuando la primera lanza se alzó para separarla de la cabaña, Nayara soltó un rugido que partió el aire. Saltó hacia adelante con tal velocidad que la vista de Álvaro no logró seguirla. Un grito cortado se mezcló con un chorro de sangre azul que salpicó los troncos. Un cuerpo armado cayó a sus pies, sin cabeza. Otros 3 se lanzaron sobre ella, lanzas y espadas cortando el viento. Nayara se deslizaba entre ellos como humo teñido de luna. El filo de su daga se hundía en gargantas, vientres y corazones. Cada rugido que soltaba estremecía la tierra. Álvaro, paralizado, respiraba entrecortado. Entonces vio que uno de los soldados no la enfrentó, se deslizó por detrás, cruzó la entrada rota de la cabaña y sus ojos reptilianos se fijaron en él. El intruso alzó un arma curva, exhalando una risa gutural. Álvaro retrocedió, tropezó con la mesa y sintió el frío de la madera clavarse en su espalda. El guardia sonrió, mostrando colmillos, y se lanzó sobre él. No tuvo tiempo de pensar. Buscó a tientas entre las brasas apagadas de la chimenea y encontró un hierro todavía caliente. Lo alzó justo cuando el alienígena lo sujetó del cuello. El olor a carne chamuscada llenó la cabaña. El soldado gritó, soltó a Álvaro y, en ese instante, Nayara irrumpió como un relámpago azul. Lo apartó de un empujón brutal, hundió su daga en la nuca del intruso y lo arrancó de un tirón. Su respiración era un rugido constante cuando giró hacia Álvaro.
Sus ojos llameaban de furia y otra cosa, miedo. Lo tomó por la nuca y lo atrajo a su pecho, pegándolo a su piel sudorosa, oliendo su cabello, asegurándose de que respiraba. Tú no luchas aún. No mientras yo respire. Álvaro, tembloroso, sintió la calidez de sus pechos contra su rostro, el pulso feroz de su reina latiendo en su oído. Afuera, el bosque se llenó de gritos y golpes metálicos. Nayara se separó, le estampó un beso feroz en la frente y, girándose, se lanzó de nuevo al combate sin mirar atrás. Él, todavía con el hierro ardiendo en la mano, supo entonces que aunque Nayara lo protegiera de su propia especie, tarde o temprano tendría que aprender a defenderse, que la sangre que le entregó ya lo ataba a todas esas guerras. A ella. A ese destino brutal que lo esperaba más allá de los árboles. El rugido de la batalla quedó atrás cuando Nayara, aún jadeante por la furia del combate, arrastró a Álvaro por un pasillo secreto excavado bajo la raíz de un árbol gigantesco. Lo empujó casi a rastras por un túnel húmedo y oscuro, apretando su mano como si temiera perderlo si aflojaba un segundo su agarre. Cada paso resonaba con ecos de su respiración entrecortada, un latido monstruoso que se mezclaba con el rumor de agua subterránea. Al fondo, una cámara natural iluminada por cristales incrustados en las paredes reveló su escondite, un santuario de roca viva, estatuas talladas con formas de bestias míticas, tapices de piel colgando como trofeos. En el centro, un trono rudimentario hecho de huesos blanqueados y piel endurecida. Nayara soltó a Álvaro y se giró, la daga todavía goteando la sangre de sus enemigos. Sus ojos lo taladraron como lanzas. Aquí nadie tocará lo que es mío. Su voz reverberó entre las piedras. Caminó hacia él y lo empujó contra un pedestal cubierto con piel de caza. Sus manos calientes recorrieron su cuello, la mandíbula, la cicatriz de su brazo. Cada roce parecía quemarlo por dentro. Nayara hablaba, murmuraba palabras en su lengua nativa, sellando con cada frase la verdad de su vínculo. Mientras respires, respiraré. Mientras sangres, seré reina. Si mueres, mi linaje arderá contigo. Álvaro trató de responder, de pedirle que parara, pero Nayara ya estaba besándolo, robándole la voz. Lo tomó del rostro con ambas manos y dejó que su lengua jugara con la suya, saboreándolo, invadiéndolo sin pudor. Un gruñido de satisfacción vibró en su pecho cuando lo sintió rendirse, pegado a su cuerpo húmedo de sudor y sangre. Lo apartó solo para abrirse el manto que la cubría. Su piel azul, adornada de cicatrices de guerra y marcas tribales, se reveló ante la débil luz de los cristales. Deslizó sus pechos sobre su pecho, rozándolo con la suavidad de una promesa y la amenaza de una condena. Mis enemigos buscarán tu cabeza para quebrarme. Se creen fuertes. Se creen reyes. Hoy aprenderán lo que es la furia de una reina que protege su sangre. De repente, Nayara se separó y, sin más aviso, tomó una lanza ritual que reposaba junto a su trono. La sostuvo con una sola mano y la giró sobre su cabeza, dejando que el brillo de los cristales danzara sobre el metal. Gritó algo que hizo temblar la cámara, un llamado que reverberó bajo tierra y, segundos después, un retumbar de pasos respondió al eco. De las grietas surgieron más soldados, pero estos no venían a retarla. Cayeron de rodillas, golpearon el suelo con sus puños y gritaron su nombre como un mantre de guerra. Nayara les mostró a Álvaro con la punta de su lanza, como quien muestra un talismán viviente. Mi pareja, mi fuerza, mi condena. Si muere, moriré con él. Si lo tocan, mi furia consumirá sus linajes hasta que sus nombres se pudran en la ceniza. Los guerreros golpearon sus pechos y rugieron al unísono. Álvaro sintió que su garganta se secaba. Nayara lo miró por encima del hombro, sus labios entreabiertos, sus ojos encendidos de deseo y salvajismo. Se acercó de nuevo, lo tomó de la nuca y presionó su frente contra la suya. Prepárate. Hoy conoces mi reino. Mañana, luchas conmigo. La multitud volvió a rugir mientras Nayara, dueña absoluta de su miedo y su voluntad, lo envolvía entre sus brazos, marcándolo otra vez como su guerrero, su rey y su motivo para desatar el caos sobre quien se atreviera a reclamarla. El rugir de los tambores de guerra retumbaba como un trueno dentro de la cámara de roca mientras Nayara avanzaba al frente de su ejército. Su cuerpo brillaba con un fulgor irreal, la piel azul surcada de líneas de luz que palpitaban cada vez que respiraba. A su lado, Álvaro, cubierto con un peto improvisado de cuero y hueso, sentía el peso de la lanza ritual en su mano derecha. Cada paso que daba era una vibración nueva en su pecho, miedo, sí, pero también un ardor feroz que no sabía que poseía. Emergieron de la grieta subterránea justo cuando los primeros escuadrones enemigos cercaban el claro frente a la cueva. Cientos de siluetas, armaduras negras,
lanzas con filos rojos como brasa viva. Sus gritos guturales rasgaban la neblina. Nayara no los miró como iguales. Los observó como presas. Se giró hacia su pueblo reunido detrás de ella y levantó la lanza tan alto que la luz de la luna la hizo brillar como una estrella entre la penumbra. Hoy no defenderemos un trono. Hoy defenderemos la sangre que me hizo reina. Hoy arderán los traidores. Hoy probarán el sabor de mi furia y la de mi pareja. Giró el rostro, sus ojos chocaron con los de Álvaro y, sin palabras, supo que él entendía. Lo tomó de la nuca, estampó su boca contra la suya, bebiendo su aliento y encendiéndolo desde dentro. Cuando se separaron, el grito de guerra de Nayara se propagó por la llanura y cientos de gargantas lo replicaron como un huracán. La primera oleada de enemigos cargó entre chillidos metálicos. Nayara se lanzó de cabeza, veloz como una sombra viva, esquivando filos, quebrando huesos con sus garras y su daga ensangrentada. Álvaro corrió detrás de ella, su lanza trazando arcos de luz cada vez que encontraba carne enemiga. Sintió miedo al principio, pero cada gota de sangre que salpicaba su rostro borraba una parte de ese temor. Se encontraron espalda contra espalda en medio de la batalla, girando uno para cubrir al otro. Nayara rugía, su voz casi animal, mientras hundía la daga en la garganta de un soldado que osó acercarse demasiado a Álvaro. Él, jadeante, sintió un filo rozar su costado, un ardor breve, pero Nayara giró de inmediato, su lanza curva atravesó dos pechos blindados con un solo empuje, y luego volvió a girar para estrellar su frente contra la del humano. No mueras. No hoy. No sin mí. La lucha continuó hasta que la luna se volvió pálida y las sombras enemigas retrocedieron. Los traidores, viendo su línea rota y su reina todavía de pie, huyeron hacia el bosque dejando un rastro de cuerpos. Los guerreros de Nayara los persiguieron solo lo suficiente para asegurarse de que jamás volverían. Cuando todo terminó, Nayara se arrodilló ante Álvaro. Su respiración era una tormenta contenida. Tomó su rostro entre manos, lamió la gota de sangre humana que resbalaba por su cuello, y lo besó tan lento que cada fibra de su cuerpo se tensó y se rindió al mismo tiempo. Has luchado como uno de los míos. Has sangrado como uno de los míos. Eres uno de los míos. Él apoyó la frente en la suya, sintiendo la piel caliente, la suavidad bajo la dureza de la guerrera. A su alrededor, los últimos sobrevivientes de la batalla arrojaron armas rotas al fuego, entonando un canto grave que hablaba de victoria, renacer y unión eterna. Días después, en la cámara del trono, Nayara lo condujo de la mano hasta sentarlo junto a ella, sobre los huesos blanqueados que sostenían su reino. Sus labios rozaron su oído mientras cientos de ojos contemplaban la ceremonia. Reina. Rey. Una sola sangre. Ningún traidor nos separará. El rugido de su pueblo sacudió los muros, pero Álvaro solo escuchaba el latido sincronizado de su corazón y el de Nayara. Sus miradas se anclaron como un juramento silencioso. No habría más esclavitud para ella. No habría más soledad para él. Su sangre los ató, la guerra los templó y ahora la calma les pertenecía. Cuando la multitud se retiró, Nayara cerró la puerta del santuario, lo empujó suavemente sobre su lecho de pieles y se deslizó sobre su pecho, besando cada marca, cada cicatriz que compartían como un mapa secreto de todo lo que habían sobrevivido juntos. Esa noche, entre susurros y caricias, Nayara y Álvaro se dieron la única batalla que ambos deseaban perder. Afuera, la luna guardó silencio y el reino respiró en paz. Su historia, forjada en sangre y deseo, comenzó donde la guerra terminó, en la promesa de no soltarse nunca más.